Muy buenas, enferebros, ¿qué tal estamos? Muchas veces cuando alguien tiene la tensión arterial baja, se recomienda el consumo de café para subir la tensión. Pero, ¿esto realmente funciona? ¿Cómo afecta el consumo de café a la tensión arterial? ¿Puedo consumir café si padezco hipertensión? Vamos a verlo. Algunos estudios han demostrado un efecto agudo y transitorio de subida de tensión arterial tras la ingesta de café. Esta subida se produce hasta 4 horas tras la ingesta, y las cifras se elevan entre 3 y 15 milímetros de mercurio para la presión sistólica y entre 4 y 13 milímetros de mercurio para la presión diastólica, respecto a los valores basales. Esta subida se produce por la acción de las catecolaminas, el cortisol y la renina, que producen vasoconstricción. Pero hay que aclarar esto, ya que esta subida solo se produce en personas que no toman habitualmente café. Cuando tomamos habitualmente, el organismo genera tolerancia a la cafeína y no produce ese aumento de la tensión. ¿Y cuánto tarda en generarse esa tolerancia? Pues se suele producir en tan solo 1 o 2 días del consumo de café. Por tanto, en un principio en pacientes hipotensos no va a tener una gran repercusión la ingesta de café. Si la hipotensión es sintomática, yo antes recomendaría acostarse con las piernas elevadas y consumir productos salados. Además, sucede algo bastante paradójico, ya que el café tiene propiedades diuréticas y actúa también a nivel de la síntesis del óxido nítrico endotelial, el cual es un potente vasodilatador. Ambas propiedades son reductoras de la tensión arterial. Del mismo modo, algunas sustancias presentes en el café, como el ácido clorogénico que se obtiene de los granos del café, reduce la presión arterial en pacientes con hipertensión arterial ligera. Es importante destacar que en la mayoría de estudios se ha objetivado que el consumo frecuente de café no produce hipertensión arterial a largo plazo. Aún así, hay que valorar cómo afecta individualmente a cada persona su consumo, ya que hay mucha variabilidad interpersonal. Es decir, hay a personas que le afecta más y a otras que le afecta menos. Entonces, si soy hipertenso, ¿puedo tomar café? En un principio no tiene por qué haber contraindicación. Es más, muchos estudios han visto que el consumo de unas 3 tazas al día puede reducir la tensión arterial. Es importante recordar que si te acaban de diagnosticar hipertensión y eres consumidor habitual de café, no tienes por qué abandonar su consumo. La cantidad máxima recomendada está en torno a los 400 miligramos. Teniendo en cuenta que una taza de café suele tener entre 60 y 180, podríamos consumir al día en torno a 2 a 6 tazas. Es interesante saber que el café robusta tiene más cafeína que la arábica. También es interesante conocer que el numerito que marcan los paquetes se refiere al gusto y al aroma, y no a la cantidad de cafeína que contiene. Y por último, tened en cuenta que el pico máximo de cafeína es tras la primera hora tras su consumo, y el efecto se puede prolongar entre 4 y 6 horas. Pues nada más que añadir, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo.